Buenas noches, continuando con el video explicativo, vamos a continuar con material de estudio. Esta vez corresponden negociación y transferencia de tecnología. Entonces vamos a empezar la parte de la introducción, ya sabemos que compone introducción, objetivos y tema principal. Entonces dentro de la parte de introducción, bueno, primero que todo vamos a resaltar la parte de la webgrafía que utilizamos. Acá la podemos visualizar completamente. Y adicional sobre la bibliografía que estamos manejando. ¿Listo? Entonces. Vamos a empezar la parte de introducción, ¿cierto? Sabemos que empezamos con la transferencia de tecnología. Entonces, ¿qué se basa la transferencia de tecnología? Se basa en la estrategia, ¿cierto? De la cadena de suministros para llegar a un proceso productivo, ¿cierto? Entonces, obviamente este proceso productivo, ¿qué pasa? Tiene una finalidad y esta finalidad es de integrar ¿qué? Unas actividades y unos procesos. ¿Eso con el fin de qué? ¿O qué tienen que reunir estas actividades y estos procesos? Tienen que reunir unos recursos, ¿cierto? Y estos recursos, ¿qué pasa? A su vez se van a transformar en un bien o en un servicio. Entonces, ya sabemos que adicionalmente estos servicios o estos bienes, ¿cierto? Se van a terminar como distribuyendo para un cliente final. Entonces, ya sabemos que tenemos unos procesos productivos, ¿cierto? Que adicional, obviamente, es el resultado de una transformación de unas actividades y unos procesos para llegar a qué? A un bien y a unos servicios. Entonces, esta es la parte de transferencia tecnológica. Dentro de la parte de transferencia tecnológica nos vamos a implementar o lo vamos a decir de otra manera, ¿cierto? Se trata de que de la negociación del contrato o los acuerdos entre las partes. Entonces, ¿qué tienen en común estas tres palabras principales, por decirlo así? ¿Cierto? Que se basan en qué? En los desarrollos tecnológicos concebidos. Obviamente, entonces, ¿qué pasa? Eso viene hacer normalmente entre las compañías, instituciones educativas y personas naturales. Entonces, estas personas naturales, ¿cierto? Van a firmar unas garantías y van a firmar unos contratos con el fin de que, para adquirir unos bienes y unos servicios que ellos mismos puedan que explotar, comercializar, distribuir y vender, ¿cierto? Entonces, acá se está diciendo que unas personas naturales, ¿cierto? Tenemos dos partes, hacen un acuerdo entre sí, van a firmar. ¿Para qué? Para que una de esas partes pueda explotar, comercializar, distribuir y vender ¿qué? Unos bienes y unos servicios que estaba haciendo anteriormente. Entonces, tenemos cualquier centro de distribución. Un ejemplo, tenemos una tienda, en este caso específico, muchas veces una tienda de barrio, un supermercado de barrio, ¿cierto? Este supermercado de barrio muchas veces, ¿qué pasa? No sé si ustedes lo han visualizado cuando llega algún vendedor y empieza a decir, bueno, yo trabajo para papá, no sé, Margarita. Entonces, usted puede distribuir, ¿cierto? Hacemos un acuerdo. Acá entre nosotros dos vamos a hablar de unos beneficios que entre las dos partes se van a ver beneficiados. Entonces, usted va a vender mis papas Margarita en su establecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué puede hacer? Está explotando adicionalmente la marca, está comercializando la marca, está distribuyendo la marca y está vendiendo la marca. Entonces, o bueno, la marca no, hablemos de este producto en particular, unas papas. Entonces, tenemos que obviamente ya hay una serie de contratos, ¿cierto? Que se trata de la transferencia tecnológica. Entonces, obviamente los objetivos, ¿cierto? Dentro de los objetivos aquí resaltados, tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, dentro del objetivo general tenemos el conocer, ¿cierto? ¿Qué implica la transferencia tecnológica? Entonces, ¿qué es transferencia tecnológica? Acá tenemos una breve definición, que es un mecanismo de propagación de capacidades normalmente entre países con diferente nivel de desarrollo. Entonces, estamos diciendo que vamos a propagar unos mecanismos, ¿cierto? Entre un país desarrollado y un subdesarrollado. Eso ya lo vamos a ver a continuación en unos ejemplos. Entonces, muchas veces eh, se da diferentes acuerdos de comercialización, diferentes acuerdos entre diferentes países, ¿cierto? ¿Para qué? Para que al final entre los dos, uno se está beneficiando de diferente manera. Eso es lo que se logra. Entonces, dentro de los objetivos específicos, ¿cierto? Tenemos diferentes temas que es analizar, estudiar, ¿qué? Unas características de la empresa, ¿cierto? Entonces, pero adicionalmente tenemos que tener en cuenta que entre los objetivos generales estaban las características de que de establecer una negociación. Entonces, dentro de esta negociación, ya la vamos a ver más adelante, qué quiere decir esta palabra negociación, porque esta palabra negociación tiene un contexto grandísimo. Entonces,
Dentro de los objetivos específicos teníamos que analizar que las características de las empresas en el proceso de la tecnología. Adicionalmente, ¿qué pasa? También tenemos que estudiar esas características para llegar a los procesos de negociación específicos o los procesos de negociación adecuados, es la palabra, adecuado. Y adicional, tenemos la parte de analizar tipos de transferencia, ¿cierto? Eso es entre quiénes, entre las partes, entre las compañías. Entonces, entrando en tema, entonces vamos a sacar la parte de técnicas de negociación. ¿Qué pasa? La negociación obviamente tiene que cumplir unas características. Esas características, ¿qué pasa? Tienen diferente. Primero, es un talento natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es algo que se desarrolla, ¿cierto? O es natural del ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un talento en el que cada persona analiza de diferente manera su proceso de llevar a cabo un plan. Entonces, yo desarrollo, si yo tengo un plan en específico, yo lo puedo desarrollar de una manera y otra persona lo puede desarrollar de otra manera totalmente diferente, pero ¿qué pasa? Vamos a llegar a un fin común, que es que negociar. Entonces, ya sabemos que tiene que llevar a cabo un plan, que les incurre que la palabra negociar es llevar a cabo un plan, una serie de pasos para llevar a cabo un plan. Eso significa que, obviamente, dentro de esta serie de pasos y mi plan está, obviamente, contratar colaboradores, ¿cierto? Adquirir recursos, equipo, materia prima e insumos necesarios. Esto con el fin de qué? De llegar a una negociación. Entonces son los pasos fundamentales que yo tengo que tener en cuenta para llegar a cabo una negociación. Entonces, dentro de estas características está de resaltar que no significa enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un desarrollo de las habilidades. Eso no es de enseñar, es que se va desarrollando unas habilidades y unas destrezas. Entonces, esto con el fin de que, para que se llegue a una negociación, para que ambas partes obtengan un acuerdo en común. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no hay negociación, ¿cierto? Porque no se están definiendo los intereses de las partes. Entonces, ¿qué pasa? Si no se está definiendo los intereses, entonces no va a haber ninguna negociación, porque entonces esta persona A va a tratar de sacarle beneficio y la persona B va a tratar de sacar otro beneficio, pero sobre la persona A, entonces va a haber una guerra de intereses. Entonces, dentro de estas técnicas de negociación, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta cuáles son. Tenemos que tener en cuenta cuáles son, ¿cierto? Que tenemos una negación distributiva o negación competitiva. Y esa es la que más se ve. Entonces, ¿qué pasa? Esta negación, sí, negociación, perdón, es inflexible. ¿Qué quiere decir? O ganar o perder. Y punto. Alguna de las partes gana o la otra parte pierde. Entonces, ¿qué pasa? En ese tipo de negociación se trata de obtener que un mayor beneficio contra la otra parte. Entonces, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Un ejemplo muy común, normalmente cuando se está negociando, ¿cierto? En una tienda, un almacén de ropa, muchas veces, listo, entonces dentro del ejemplo que vemos en una tienda de ropa donde muchas veces estamos negociando, recibir un descuento especial, que le bajen el precio, entonces muchas veces el vendedor dice no, ya le di el precio final y ya no más. Y entonces uno empieza a entrar a esa negociación de que baje, tengo esto disponible, tengo esta cantidad en efectivo, que cuánto me lo dejas si le pago en efectivo y no con tarjeta, y el vendedor dice no, es el precio final, no voy a dar ningún otro descuento ni nada. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Ese tipo de negociación distributiva, o gano o pierdo, pero yo no voy a ceder. Entonces, dentro de las técnicas de negociación, ¿cierto? La segunda técnica es la negación integrativa. ¿Esta qué pasa? Las partes se apoyan entre sí para llegar a que a un beneficio conjunto. Entonces, dentro de los principales aspectos de este tipo de negociación, tenemos que estas partes hacen un acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente se necesita para llegar a este fin. Y adicional, este tipo de negociaciones siempre se está buscando es un beneficio en conjunto, no un beneficio propio. Entonces, si no se realiza este tipo de negociación, siempre alguna de las empresas o las partes va a tratar de sacar ventaja. Entonces, sabemos que tenemos un interés de las partes, ¿cierto? Y en ese tipo de principales aspectos se ve una creatividad, flexibilidad y tolerancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambas partes están en un muy buenos términos. Ambas están de acuerdo la una con la otra para llegar y trabajar juntas, colaborarse entre sí. Entonces, dentro de estos aspectos, ¿cierto? Tenemos aspectos integrativos y adicional tenemos una base de negociación.
Entonces ya sabemos que se establecieron unos diferentes aspectos, unos diferentes parámetros para llegar a un acuerdo en un fin en común. Entonces yo como parte A tengo que dar lo mejor de mí para que igualmente la parte B se vea beneficiada y yo no esté luchando únicamente por mis beneficios, sino por los beneficios conjuntos. Se trata técnica. Vamos a ver la última parte, transferencia tecnológica. Bueno, dentro de la parte de transferencia tecnológica, ¿cierto? Tenemos que las transferencias tecnológicas están sujetas a unas normas jurídicas, ¿cierto? Que o sea, estas normas jurídicas son unas obligaciones adquiridas en cada país. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que el propósito de la transferencia tecnológica, ¿cierto? Es abrir unas puertas a un sector productivo. ¿Con cuál fin? De lograr unos beneficios, de lograr unos beneficios de producto. Pero ¿qué pasa con estos beneficios de producto? ¿Cierto? Muchas veces estos son ¿qué? Gubernamentales. Entonces, ¿por qué el tema viene relacionado con lo gubernamental? Porque está definido por unas políticas, ¿cierto? Que guían unas organizaciones a que se basen en diferentes alternativas para así mismo desarrollar al país. Entonces tenemos que el gobierno está intercediendo, ¿cierto?, sobre sus políticas, está definiendo las políticas con el fin de qué, de que unas organizaciones saquen provecho de ello y ayuden a establecer unas diferentes alternativas para desarrollar el país. Entonces, hay dos tipos de transferencia tecnológica. La primera, transferencia horizontal y transferencia vertical. La horizontal, sus siglas THT, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la transferencia tecnológica se basa de un país a otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El país receptor aplica esa transferencia tecnológica o esa política, ¿cierto? La aplica en una práctica social. Y la transferencia vertical, TBT, se basa en transformar el conocimiento. Entonces, ¿cuál conocimiento? Un conocimiento científico básico, tecnológico. ¿Cómo es ese conocimiento científico básico? Lo está transformando ¿en qué? En una práctica social. Entonces, acá tenemos que se traslada, la primera diferencia del THT al TBT es que el THT se traslada de un país a otro y la transferencia vertical, ¿cierto? Transforma los conocimientos del país internamente. Entonces, en esto consiste la transferencia tecnológica. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que son unas obligaciones que estamos adquiriendo por cada país, ¿cierto? Y que estamos sujetos a qué? A unas normas jurídicas. ¿Eso con el fin de qué? De lograr unos beneficios de producto. ¿Para qué? Para que nos ayuden a desarrollar unas diferentes alternativas para el desarrollo del país. ¿Quiénes van a ayudar? Las diferentes organizaciones, ¿cierto? ¿Y cómo se va a hacer? Eso se puede hacer o por medio de transferencia horizontal o por medio de transferencia vertical. ¿Y cómo transferencia horizontal? Claro, o sea, transfiriendo el conocimiento de un país a otro, ¿cierto? O transformando el conocimiento interno, ¿para qué? Para que sea aplicado en una práctica social. De eso se basa la transferencia tecnológica. Y acá igualmente lo podemos definir rápidamente como la transferencia tecnológica es un mecanismo de propagación de diferentes capacidades, como ya lo veníamos diciendo, y normalmente es entre países con diferentes niveles de desarrollo. Entonces, país desarrollado, el subdesarrollado. Entonces, país desarrollado dice, bueno, vamos a invertir en esto, vamos a basar en la diferente infraestructura, tenemos estas políticas. Entonces, si a mí me funcionan como país desarrollado, país subdesarrollado, les va a funcionar diferentes políticas para que aún así sigan habiendo un crecimiento y siga habiendo un cambio, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes países desarrollados como Estados Unidos o la parte de Europa, ¿cierto? Los países de Europa. Y muchas veces están intercediendo aquí en Colombia para interceder las políticas para hacer un cambio. Entonces, en este momento se están viendo diferentes productos, diferentes programas de desarrollo, ¿cierto? Si vamos a hablar la parte de la violencia y cultivos ilícitos que se está haciendo en una parte de desarrollo, es decir, vamos a transformar eso y vamos a ayudar a los campesinos que produzcan sus tierras y les vamos a pagar por eso y les vamos a dar diferentes beneficios. Entonces estamos transfiriendo, ¿por qué? Porque estamos aplicando el conocimiento de un país desarrollado, no subdesarrollado. ¿Para qué? Para hacer un cambio. ¿Y para qué? Para llegar a un desarrollo. Muchísimas gracias por prestar atención a este video. Ya continuamos más adelante.